Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bendecidos por nuestro Padre Eterno. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de nuestra comunidad virtual El Mesías de Reynosa, Tamaulipas, México. Estamos transmitiendo el día de hoy, que es miércoles 13 de octubre del 2021 en el calendario gregoriano. Bienvenidos a esta transmisión en donde estamos estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar comentando acerca del capítulo 3 de este Evangelio de Marcos. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que ya están unidos a esta transmisión. Shalom para nuestra hermana Cirle García, para nuestra hermana Aleida Loera, nuestra hermana Ketita. Shalom y bendiciones también para Carlita López, para nuestra hermana Poli Ortega Luna, para mi esposa Rosalba, que está aquí conmigo y también está unida a la transmisión, para nuestra hermana Elba Hernández, que nos acompaña desde Arlington, Texas. Shalom y bendiciones. Y bueno, son quienes pues ya han hecho acto de presencia y pues nos han enviado saluditos también aquí a través de la transmisión. Bueno, los que se vayan uniendo, me parece que Iván, también vi por ahí a Iván, está mi hijo Saúl, y pues no sé, si alguien más está, levante la mano para poder verlo. Pero para todos, un fraternal abrazo y bienvenidos a esta transmisión, donde vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Recuerde usted que en nuestro estudio anual, nuestro plan de estudio anual de la bendita Torah, el cual por cierto acaba de iniciar recientemente, estamos ahora mismo en la parashá número 3. La palabra parashá es como la porción de la Torah número 3 que lleva por nombre Lech Lecha, que significa ve por ti o ve para ti. Y juntamente con lo que es el libro de Génesis, cuando estudiamos Génesis de la bendita Torah, estudiamos también el primer evangelio que se escribió, que es nada más y nada menos que Marcos. Así que bueno, estamos esta semana leyendo, estudiando Marcos capítulo 3, capítulo 4, y hoy vamos a hacer, pues tratar de hacer un comentario sobre el capítulo 3 para dejar el capítulo 4 para el próximo viernes cuando recibamos el día del Shabbat. Así que bueno, como está algo extenso el capítulo 3, vamos a empezar para avanzar lo más rápido posible y que podamos alcanzar a ver todo el capítulo 3 de este Evangelio de Marcos. Así que pues vámonos, vamos a poner la lectura y empezar con nuestros comentarios. Y así mientras van llegando más de nuestros hermanos, si todo está bien con la transmisión, también hermanos, ayúdenos, indíquenos que todo está bien, se escucha bien, todo se ve bien, para corroborar que no tenemos ningún problema con la transmisión. Yo estoy tratando de monitorear aquí y pues se ve bien todo. Lo que no puedo monitorear es el audio, que no traigo audífonos, pero parece que se escucha bien. Espero que sí. Muy bien, vamos a poner la lectura en pantalla de Marcos capítulo 3 y así vamos a empezar hoy con nuestro tiempo de estudio. Muchas gracias, hermana Ketita. Todo está muy bien. Perfecto. Perfecto. Eso me gusta mucho, que todo esté muy bien. Se escucha muy bien, dice Carlita. Magnífico. Gracias, Carlita. Bueno, pues comencemos. Marcos capítulo 3. Dice el verso número 1, otra vez entró Yeshua en una sinagoga
y había allí un hombre que tenía una mano seca. Gracias, hermana Elba. Mire, vamos a tratar de ir comentando algunas cosas de cada verso si es posible. Algo que podemos comentar de este verso número 1, la frase otra vez entró. O sea, otra vez. ¿Qué nos indica esto? Que era algo que Yeshua hacía pues de manera regular. ¿Qué hacía de manera regular? Ir a la sinagoga. Es decir, que Yeshua, su majestad Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo, él acostumbraba asistir, congregarse en las sinagogas. En ese momento, en aquel tiempo, no había nada de lo que hoy llamamos iglesias. No existía ninguna iglesia, no existía ninguna denominación, no había ninguna de las cosas que hoy conocemos. Hoy usted sale de su casa, camina por su colonia y seguramente usted puede encontrarse con diferentes tipos de iglesias, diferentes templos. Recuerdo cuando empezamos pues la obra ahí en la colonia donde estamos actualmente, en nuestra comunidad. Cuando llegamos ahí, hice un estudio de campo, es decir, fui a examinar cuántas iglesias había en la colonia y de qué iglesias había. Y bueno, pues encontré iglesia católica, encontré un salón del Reino de los Testigos de Jehová, encontré pues fácilmente como 4 o 5 iglesias de pentecostales, encontré una iglesia metodista y bueno, había ahí nada más en la colonia, había todo esto y aparte pues íbamos a llegar nosotros, ¿no? Entonces, en los tiempos de Yeshua no había esto, no había nada de estas iglesias y algo que vemos es que el maestro, él se congregaba en la sinagoga. Entonces, y era algo que hacía de manera habitual. Por eso dice, otra vez entró Yeshua en una sinagoga. Muy bien, y había ahí un hombre que tenía una mano seca, un hombre que tenía un padecimiento, que tenía una enfermedad, y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Ok, día de reposo es una referencia al día de Shabbat, al día sábado, séptimo día. Entonces, aquí tenemos otro dato, ¿no? Muy importante. Yeshua se congregaba en Shabbat y lo hacía en la sinagoga. Esto es pues, una contrariedad para todos aquellos que se proclaman seguidores de Yeshua o Jesús como le llaman y pues no hacen lo que él hacía, porque él guardaba el Shabbat, él no guardaba el domingo. Él asistía a la sinagoga, no asistía a otros templos de otro tipo. Entonces, ahí tenemos una situación de conflicto. Pero bueno, ¿por qué dice que le observaban para ver si le sanaría, si iba a sanar este hombre en el día del Shabbat? ¿Por qué dice que hacían esto de observarlo para ver si podían acusarlo? ¿De qué lo querían acusar? Bueno, es necesario entender esta situación antes de irnos al siguiente verso. ¿Por qué? Para empezar, bueno, ¿quiénes le observaban y quiénes querían acusarle? Hemos venido diciendo desde los capítulos anteriores que Su Majestad Yeshua tenía un grupo de seguidores muy fieles que sin embargo lo seguían para poder acusarle. Estos eran los religiosos, estos eran gente de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los herodianos, diferentes grupos religiosos que había en tiempos de Yeshua y que bueno, siempre tenían algunos representantes de ellos siguiendo al maestro, observándolo, vigilándolo, para donde el maestro iba, iban ellos, siempre, si usted se fija, cada capítulo que vamos leyendo, siempre están ellos en la escena, siempre están presentes. Entonces acá no es la excepción, son ellos quienes le observan, quienes lo están cuidando para ver si lo pueden acusar. Entonces, ¿por qué lo quieren acusar? ¿Por qué están atentos específicamente a este hombre enfermo y en día de Shabbat? Bueno,
hay que poner mucha atención en esto porque lo que ocurre aquí, en este evento donde Yeshua efectivamente sí va a sanar a este hombre enfermo de la mano seca, esto es un texto que han usado muchos, que han malinterpretado, precisamente para decir que Yeshua abolió el Shabbat, que Yeshua no seguía las reglas del Antiguo Testamento, que Yeshua vino a cambiar todo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser cuidadosos y darnos cuenta que esto no es así, sino que es necesario entender que una cosa es la Torá escrita, la Torá de Moisés, y otra cosa es la Torá que se conoce como la Torá oral, las enseñanzas rabínicas, y sobre todo las enseñanzas rabínicas de los tiempos de Yeshua. Es necesario aclarar aquí que en tiempos de Yeshua ya existían una serie de reglas en torno al día del Shabbat, como bien nos señala nuestra hermana Ketita, ¿no? Que nos comenta acá, porque en Shabbat no se hacía trabajo alguno y quienes lo observaban eran los sacerdotes. Muy bien. Bueno, yo creo que principalmente eran algún grupo de los fariseos que estaban ahí al tanto, al cuidado. Y entonces tenían las diferentes escuelas, tenían sus interpretaciones acerca del Shabbat. Aquí es importante señalar que cuando la Torá habla del día del Shabbat, cuarto mandamiento, las indicaciones específicas de la Torá son recuerda el día de Shabbat. ¿Sí? Primero, recuerda, como que no se te vaya a olvidar. Entonces, por ahí, pues muchos millones de personas ya se olvidaron que el día del Shabbat es el día del Eterno, que es el día de guardar, y hoy pues guardan otro día, que no es el Shabbat. Entonces, recuerda el día de Shabbat. Esa es la indicación número 1 que nos da la Torá. Y luego nos dice para santificarlo. Entonces, la Torá nos ordena santificar el Shabbat, es decir, hacer una separación entre el día del Shabbat y el resto de los días de la semana. Y esto pues lo hacemos cada vez que cae el viernes al caer la tarde y encendemos las luminarias, es decir, hacemos Kabbalat Shabbat en hebreo, hacemos la apertura del Shabbat, ahí lo estamos santificando. Cada vez que hacemos el Abdalá al término del Shabbat, ahí lo estamos santificando. Es decir, estamos haciendo una separación entre el Shabbat y el resto de la semana. Esto es lo que la Torá nos indica, santificar el día del Shabbat. Estos son indicaciones muy, muy claras, muy específicas sobre el cuarto mandamiento, sobre el día del Shabbat. El tema, digamos, de controversia acerca del día del Shabbat viene después, cuando la Torá dice que en el día del Shabbat no harás obra alguna. Día de reposo es el día del Shabbat. En ese día no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales. O sea, todos van a descansar en el día del Shabbat. Cuando se lee esta indicación sobre el Shabbat en la Torá, hay diferentes maneras de interpretar. Cuando se habla de qué es lo que significa trabajo, qué significa no harás ningún trabajo, no harás obra alguna en el día del Shabbat, ahí los rabinos pues se contradecían unos con otros. Algunos pues eran bastante mesurados respecto al significado de trabajar en Shabbat. Otros eran mucho más estrictos, eran mucho más, pues se iban como que a una interpretación más fuerte, más ruda de lo que era trabajar en Shabbat. Y entonces había distintas formas de interpretar el Shabbat. Concretamente, en el grupo de los fariseos, en tiempos de Yeshua, existían dos escuelas muy conocidas o las más populares, que las hemos mencionado en otras ocasiones, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Estos eran los dos rabinos más populares de la época que tenían muchos más seguidores. No eran los únicos.
había otros grupos, y estamos hablando solamente de los fariseos, pero no todos los fariseos eran iguales. No todos los fariseos seguían las mismas leyes o las mismas reglas en lo que se refiere a las enseñanzas rabínicas. Entonces la escuela de Shammai y la escuela de Hillel constantemente se puede decir que entraban en cierta controversia entre ellos, precisamente en lo que se refiere a guardar el Shabbat, o mejor dicho, a cómo guardar el Shabbat, entraban en conflicto el rabino Shammai con el rabino Hillel. Digamos que el rabino Hillel, su interpretación era mucho más suave, digamos más ligera, y la interpretación de Shammai era mucho más fuerte, mucho más estricta, en el sentido de concretamente lo que está pasando aquí en Marcos capítulo 3. La enseñanza de Shammai era que estaba prohibido, prohibido sanar a alguien en el día del Shabbat. Si una persona estaba enferma en el día del Shabbat, no podía ser atendido. Tenía que aguantarse, tenía que esperarse a que terminara el Shabbat. Y si se moría, pues ni modo. Así lo quiso Hashem, así quiso el Eterno que se muriera. Y esa era la postura de Shammai, muy estricta. La postura del otro rabino, Hillel, al contrario, era de que el Shabbat sí se podía ayudar a las personas y sanar a las personas y hacer el bien a las personas. Es decir, que la postura del rabino Hillel era más como la postura de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Pero es importante que sepamos este dato, que dentro de los fariseos, ellos mismos se contradecían en cuanto a cómo se debía de guardar el Shabbat. Y mire que esto no era o no fue en su momento una controversia exclusiva de aquel tiempo. Hoy en día todavía sigue habiendo controversias, todavía sigue habiendo discusiones entre quienes guardamos el Shabbat, sigue habiendo esas controversias de que cómo se debe de guardar el Shabbat, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día del Shabbat. Todavía hay muchas controversias. Entonces, así nos ponemos en contexto de lo que está pasando acá y así podemos identificar que los fariseos que estaban allí y que querían acusar a Yeshua, pues seguramente eran de la escuela de Shammai, que eran los que creían que no se debía de sanar a nadie en el día del Shabbat. Ese sería el equivalente hoy día, por decir algo, sería el equivalente como que si tú estás enfermo no puedes ir al hospital, no puedes ir al doctor en el Shabbat. Y si eres doctor no puedes atender a los enfermos en el Shabbat. Se imagina, está tremendo, ¿no? Pero esa sería la postura de Shammai hoy en día. Entonces, sabiendo Yeshua, porque recuérdense que Yeshua todo lo sabía, él veía los pensamientos de ellos. Entonces, Yeshua le dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. O sea, ya que hay aquí expectativa de qué va a pasar, pues vamos a hacerlo aquí delante de todos, ¿no? Vamos a que todos se den cuenta lo que va a pasar aquí. Entonces les dijo, ¿a quiénes les dijo? ¿A quién se está dirigiendo? Pues a aquellos que lo están vigilando, aquellos que lo quieren acusar, aquellos que están al pendiente si lo va a sanar o no lo va a sanar. Y Yeshua les hizo una pregunta. Yeshua les hizo una pregunta. Esto es muy interesante. Recuerde usted el método de los rabinos en la época de Yeshua y hoy todavía, el método de los rabinos para enseñar y el método que usan también para debatir normalmente es a través de preguntas. O sea, los rabinos son muy sabios, evitan mucho el hacer declaraciones así tajantes para evitar como que un conflicto que termine mal. Entonces, más bien, sus argumentos los usan mucho a manera de pregunta. Dice Iván, está como la transfusión de sangre para los testigos de Jehová por el tema de comer sangre. Sí, exactamente, ¿no? Hay diferentes posturas en torno a muchos asuntos, depende de qué grupo religioso estemos hablando, pues va a haber distintas posturas.
Entonces, ¿qué pregunta hizo Yeshua? Yeshua dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Muy bien, entonces Yeshua expone su punto a través de una pregunta. Él ya de entrada, o sea, Yeshua ya tiene decidido lo que va a hacer. Él definitivamente va a sanar a aquel hombre. Pero la confronta a estas personas preguntándoles. Y esta pregunta, mis hermanos, es fundamental para todo aquel que tiene dudas respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer en el Shabbat. Hay que decir que la Torá no es clara al respecto. La Torá cuando habla de guardar reposo, cuando habla de no trabajar, la Torá misma, digamos que entra en cierto conflicto, ya que el Padre Eterno, pues sabemos que el Padre Eterno no descansa. Sabemos que el Padre Eterno, cuando dice que el Eterno reposó en el séptimo día, pues es más bien una forma poética de decir algo, es una forma en la cual Él nos está dando una enseñanza, pero Su Majestad Yeshua HaMashiach, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, que ellos están constantemente laborando, obrando en favor nuestro. Entonces, es ahí en donde hay una situación, en cierta manera, controversial. Y algunos argumentan que cuando habla de no harás obra alguna o no trabajarás, algunos argumentan que se refiere a cierto tipo de trabajo, a un trabajo creativo, dicen algunos, pero no a todos los trabajos. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer en Shabbat y hay otras que no se pueden hacer en Shabbat. Y empieza otra vez, ¿no? La controversia. Lo cierto es que no nos da una lista, la Torah no nos da una lista de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Yeshua resumió todo esto diciendo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla en el Shabbat? ¿Qué es lo correcto? De alguna manera, Yeshua está como que dejando a criterio de los oyentes hacer lo que es correcto. Entonces, sabemos que los mandamientos han sido dados para bendición, para nuestro bien. Y guardar el Shabbat es un mandamiento. Entonces, entendemos que la respuesta correcta a la pregunta que hace Yeshua es que es totalmente lícito hacer el bien en el día de Shabbat. Entonces, esto es una especie de filtro. Esto es una especie de filtro que Yeshua está enseñando, está poniendo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, si tú vas a hacer algo en el día de Shabbat y si quieres saber si es correcto, si es lícito eso que vas a hacer en el día de Shabbat, pregúntate, ¿esto que voy a hacer es para hacer un bien a alguien? ¿Voy a hacer un bien a alguien, a alguna persona? Y si lo que voy a hacer es un bien, si voy a bendecir a alguien, entonces es correcto hacerlo. Ese es el filtro que está poniendo nuestro Santo Maestro. Entonces, el verso 4 termina diciendo que aquellas personas guardaron silencio. O sea, no dieron respuesta a la pregunta de Yeshua. ¿Qué provocó esto? ¿Qué provocó que las personas se quedaran calladas? Dice el verso 5, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y su mano quedó sana. Bueno, vemos en este verso 5 que el maestro, al no encontrar respuesta en aquellos que buscaban acusarlo, él experimentó o mostró dos emociones. Una fue, se enojó, y dos, se entristeció. Esto es algo curioso, ¿no? El enojo mezclado con tristeza,
No sé si a usted, mi estimado hermano o hermana, le ha pasado o ha experimentado estas dos emociones juntas, pero es algo fuerte. O sea, definitivamente es algo muy fuerte experimentar enojo y tristeza a la misma vez o en un mismo evento. Entonces Yeshua primero se molesta, siente un enojo contra aquellas personas porque no respondieron a su pregunta. Pero también ese enojo se convierte en tristeza, dice, por la dureza de sus corazones. Porque aquellas personas estaban mostrando realmente un corazón demasiado duro. No querían reconocer que estaban mal. No querían reconocer su error. Una simple pregunta del maestro los estaba confrontando y estaba evidenciando su error. Pero ellos no querían reconocer el error y prefirieron quedarse callados. Eso fue lo que molestó a Yeshua y a la vez lo entristeció. Y vemos otra cosa muy interesante, cómo aquel hombre quedó sano. Yeshua sanó muchísima gente, mucha gente en su ministerio terrenal. Y sanó personas de muchas maneras distintas. En este caso, bueno, ni siquiera tocó al hombre, ¿no? Le dijo, extiende la mano y dice que al extenderla ya su mano quedó sana. Dice la escritura que la fe es la que obra. La fe es la que obra los milagros. Y la fe, recuerde usted que solamente existe la fe obediente. No existe otro tipo de fe. Solamente la fe obediente. Entonces por eso dice, y él la extendió. Entonces, ¿qué hizo el enfermo? Obedeció. Se le dijo, extiende tu mano, y él la extendió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando él obedeció, él sanó. ¿Sí? Él, al obedecer, él sanó. Hay un caso del cual nos habla el libro de los Hechos, de un hombre cojo que se sentaba allá en una de las puertas del templo, por donde cierta ocasión pasaron Pedro y Juan. Y entonces Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre del Mashiach, Yeshua le dijo o le ordenó que se levantara. Pero aquel hombre como que no tenía fe obediente y como que no se quiso levantar y lo tuvieron que ayudar a levantarse. O yo diría no ayudar, tuvieron que obligarlo a levantarse, como obligarlo a creer, obligarlo a obedecer. Entonces, esto es algo que podemos apreciar ahí en el libro de los Hechos. Este hombre acá de la mano seca, él obedeció inmediatamente. Yeshua le dijo, extiende tu mano, la extendió y él al instante su mano quedó sana. Cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Yeshua para ver cómo podrían destruirle. Entonces vea el efecto que causó el milagro que hizo el maestro, y ellos habían sido confrontados. O sea, el maestro abrió debate, ¿no? Puesto que ellos estaban ahí para acusarle, Yeshua los confrontó y dijo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes vienen a ver si voy a sanar a este hombre, ustedes prohíben sanar en el día del Shabbat, pero yo les pregunto, ¿es lícito hacer el bien o no en el día del Shabbat? Díganme, contesten. Pero no respondieron. Al no haber debate, al no haber respuesta, Yeshua sana al enfermo y estos hombres pues se amargaron, se enojaron mucho al ver que lo había sanado, pero igual ya no dijeron nada porque no tenían manera de responder a la pregunta de Yeshua. Entonces, ¿qué hicieron? Pues salir enojados de la sinagoga y empezaron a tramar cómo iban a hacerle daño a Yeshua. Y vean que dice ahí que empezaron a tramar con los herodianos, con los herodianos.
Entonces, acá tenemos un grupo de fariseos de la escuela de Shammai y ahora se están asociando con los herodianos. Los herodianos, ¿quiénes eran? Bueno, era otro grupo también religioso que apoyaban al rey Herodes, su nombre lo dice, apoyaban al rey Herodes, el supuesto rey de Judea, que no era más que un usurpador al trono y que además era un hombre que tenía muchos conflictos también con mucha gente del pueblo. Los herodianos eran un grupo pues que no tenía muchos simpatizantes, no era muy querido, y sin embargo vemos acá que estos fariseos se unen con los herodianos, y aquí aplica aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Aunque ellos entre ellos no se llevaban bien para nada, pero ahora tenían un enemigo en común, y Yeshua era ese enemigo. Así lo veían ellos. Veían en Yeshua un enemigo, veían en Yeshua una amenaza, y ellos se empiezan a aliar para conspirar en contra de Yeshua. Cuando el maestro ve esta situación, dice, se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió y también de Judea. Bueno, ¿qué vemos en este verso? Vemos que Yeshua nos enseña a actuar siempre con prudencia, a ser muy prudentes. Si estás viendo que hay peligro, retírate, ¿sí? Yeshua ve que la cosa se puso complicada, vio que hay una amenaza, vio que esta gente reaccionó mal, con mucho coraje, se dio cuenta que ya están conspirando, que le quieren hacer daño. ¿Qué hace el maestro? Se retira, ¿sí? Entonces, esto nos da una lección de prudencia. Algunos somos muy imprudentes, me incluyo, suelo ser algo imprudente y muchas veces en lugar de retirarme, busco el conflicto, reconozco que hago mal, pero el maestro nos enseña, hay que retirarnos, hay que evitar en lo que se pueda el conflicto, el peligro. Si es por el bien del reino, pues bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero muchas ocasiones vamos a aportar más al reino del Eterno si sabemos retirarnos a tiempo, si sabemos evitar un conflicto, si sabemos evitar un peligro. Y esto es lo que nos enseña el maestro en este verso número 7. Y bueno, destacar también que acá nos dice que ya lo estaba siguiendo una gran multitud, no solamente de Galilea, que ya dijimos, el maestro estaba enfatizando su ministerio en la región de Galilea, Galilea de los gentiles, pero Marcos dice acá que ahora también ya lo está siguiendo un grupo grande de la región de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Yeshua hacía, vino a él. Apenas estamos en el capítulo 3 de Marcos y lo que vemos es que la popularidad de Yeshua iba creciendo como la espuma. Y mire que hay que destacar que esto no era algo que él estaba buscando. Él no está buscando fama, él no está buscando gloria de los hombres, de hecho él rechazaba todo eso. Sin embargo, para bien del reino es que él se está volviendo popular. Para bien del reino es que las señales y milagros que hacía nuestro Santo Maestro estaban encontrando un tremendo eco en todas estas regiones y la gente ya se estaba movilizando desde todos los puntos para acercarse a Yeshua. Y esto pues era algo impresionante. Verso número 9, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle.
Bueno, cuando leemos el verso 9, pudiéramos pensar que el maestro se estaba comportando como como una estrella de rock o como un artista, ¿no? Que, ya no quiero que se me acerquen o no quiero que me toque la gente. No, no era eso. El verso 10 nos aclara por qué era que el maestro no quería que lo oprimieran. Y el verso 10 nos aclara el tema de la sanidad. Muchísima gente, no solamente porque siempre pensamos en la mujer enferma de flujo, que nos dice la escritura, ella pensó, si tan solo toco los sitziot, otras versiones dicen el borde de su manto, si tan solo toco los sitziot del manto del maestro, seré sana. Y así fue, efectivamente. Entonces, ella no fue la única. Aquí apreciamos en Marcos que muchísima gente estaba convencidísima que solamente con tocarlo ellos iban a encontrar la sanidad. Y Marcos confirma que efectivamente esto ocurrió, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la intención de Yeshua no era sanar por sanar a las personas. La intención o los planes de su majestad, de nuestro santo maestro Yeshua, no era solamente, bueno, aquí ya voy a sanar a todo mundo. No, ese no era el plan, ese no era pues el itinerario que él tenía. Él todas las cosas las hacía con propósito claro y definido. Y ciertamente él sanaba a las personas, pues recordemos el caso que ya vimos en el capítulo 2 de aquel paralítico que le llevaron y al cual Yeshua primero le dijo, tus pecados te son perdonados, estableciendo de una manera clara las prioridades que aquel hombre necesitaba primero ser atendido de su alma. Por eso es que en el rezo judío del Refuah Shelema se habla del cuerpo y del alma. Sana mi cuerpo, sana mi alma. ¿Sí? Necesitamos ser sanos del cuerpo y del alma. Obviamente el alma es más importante que el cuerpo. Sin embargo, en los planes del Eterno a veces va a ser necesario atender primero el tema del cuerpo y después el tema del alma. Aunque el alma siempre sea prioridad, hay casos específicos donde va a ser necesario primero atender las heridas del cuerpo o la necesidad del cuerpo de algunas personas antes del alma. Pero por esa razón podemos entender que definitivamente el plan no era que toda una multitud de enfermos se juntaran para acercarse al maestro y tocarlo y ser sanos y bueno, ya conseguí lo que quería, ya soy sano, adiós, ya me voy. O sea, eso no era el propósito a final de cuentas. Y por eso es que el maestro pide a los discípulos, a ver, siempre ténganme en lista una barca. O sea, cuando andemos aquí, en la orilla del mar, por la playa, siempre ténganme lista una barca para yo subirme y desde ahí hablar a la gente. Y que no se le fuera a amontonar toda la gente y no lo fueran a oprimir y no fuera a pasar esto que no estaba dentro del plan. Y siempre, verso 11, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Mire esto que nos narra aquí las escrituras, ¿no? Esto de los espíritus inmundos, de los demonios, que bueno, también hay que decirlo, que en tiempos de Yeshua hubo una actividad demoníaca muy fuerte. Algo que comentaba, creo, hoy precisamente, o ayer, con las hermanas ahí en tiempo que tenemos de los desayunos de los niños. Y estábamos comentando este tema
y me preguntaban acerca de algunas cosas que están pasando aquí en nuestra ciudad, algunos rumores de cosas sobrenaturales que se cuentan por ahí. Eh, Puede ser real, puede ser que no, pero bueno. Y yo les decía, bueno, lo que sí es cierto es lo que la escritura nos dice, y es que en los días finales, en los tiempos previos a que regrese nuestro Santo Maestro, seguramente va a haber una actividad demoníaca muy fuerte en la tierra. Así como la hubo antes del diluvio, así como la hubo en la primera venida del Mashiach, así también la va a haber o ya la está viendo hoy en día. O sea, la maldad se va a multiplicar en todas las formas y una manera va a ser también que va a haber una actividad demoníaca terrible. Así que en tiempos de Yeshua, bueno, había mucho esto de personas endemoniadas. Y dice que caían delante de él y los demonios que poseían a esas personas reconocían a Yeshua y le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y Yeshua siempre los mandaba callar. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué el maestro siempre mandaba callar a los demonios? ¿Por qué no quería que los demonios revelaran su identidad? Bueno, el maestro no quería que nadie revelara su identidad. Ya dijimos que él quería manejar un bajo perfil. Él quería ejercer su ministerio de manera que, digamos, no acelerar las cosas. Y entonces por eso es que manejaba un bajo perfil. El maestro sanaba a las personas y les decía, oye, mira, bueno, sí, ya te sané, no vayas a andar diciendo por ahí, ¿verdad? Para que, pues no sé, va a venir más gente, ¿no? Como quiera, la gente no hacía caso y por eso vemos que las multitudes lo seguían. Pero él trataba de mantener ese bajo perfil. Los demonios insistían en reconocerlo y en darle publicidad, ¿no? Pero vemos que el maestro, pues no quería mala publicidad. Imagínate que los demonios te anden promoviendo, ¿no? Que los demonios te anden ayudando. Pues eso como que no, es una contradicción. Entonces el maestro nos enseña también a nosotros a tener cuidado. No vaya a ser que de pronto tengamos demonios ayudándonos a hacer la tarea. Entonces la escritura dice que no debemos de mezclar la luz con las tinieblas. Debemos de hacer una separación, así como el Eterno hace separación entre el bien y el mal. Nosotros también tenemos que ser sabios en esto y no involucrar a los demonios en la obra redentora y no involucrar el mal en las cosas santas. Y Yeshua por eso no aceptaba publicidad de demonios ni ayuda de demonios. Verso 13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí Marcos nos habla de un momento muy especial en el ministerio de Yeshua. Ya vimos que a estas alturas lo seguían multitudes de todas partes. Bueno, de entre todas esas multitudes, Yeshua hizo una selección. Entonces, Yeshua llamó, dice, a los que él hizo. Entonces, acá se confirma lo que dice la escritura, que esto no es del que corre, esto no es del que quiere, esto no es del que se esfuerza más, esto no, esto es de aquel de quien el Eterno tiene misericordia. Esto es de aquel de quien el Eterno quiere. La salvación es del Eterno y Él se la da a quien Él quiere. El llamamiento del Eterno para servirle, para seguirle, es de Él y Él lo hace a quien Él quiere. Yeshua demuestra esto y entonces de entre toda una multitud, Él llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Entonces hubo un proceso acá, en este llamamiento especial, hubo un proceso de selección. Yeshua seleccionó a 12 de entre toda la multitud. Estos son los que son conocidos como los 12 apóstoles, en hebreo shaliachim, que es más bien como los emisarios. ¿Sí? Yeshua
llamó, escogió y llamó y designó a 12. Ahora es muy interesante este texto 14 que nos dice para qué los escogió, para qué los llamó, para qué los designó a estos 12 discípulos. Y lo primero que dice Marcos es para que estuvieran con él. Subraye esto usted, hermano. Subraye esta parte. Para que estuvieran con él. Primer propósito. Número 1, estar con él. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el maestro. Entonces, la primera razón, el primer motivo por el cual Yeshua llama, elige y designa a sus enviados es para que estén con él, para que pasen tiempo con él. Esto es el propósito más importante, pasar tiempo con él. Si no entendemos esto, si no pasamos tiempo con nuestro Santo Maestro, lo demás no va a funcionar correctamente. Entonces, después dice, para enviarlos a predicar. Pero aquí podemos hacer un razonamiento. Y el razonamiento es que si no pasas tiempo con él, entonces la predicación va a ser incierta. La predicación no va a ser clara. O la predicación no va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque no estuviste con él. Entonces necesitamos estar con él, pasar tiempo con él, y una vez que pasamos tiempo con él, estamos listos para lo que sigue. Podemos usar el ejemplo de Marta y María. Recuerda, Marta afanada, ocupada en las tareas del hogar, y mire que ella hacía todo para tratar de atender al maestro también. Y hasta se molestaba porque María no la ayudaba. Pero el maestro dijo, María escogió la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba pasando tiempo con él. Y de eso es de lo que se trata. Entonces él nos llama, nos escoge, nos designa para que estemos con él. Si no hacemos esto de pasar tiempo con él, recuerde, no hay garantía de que todo lo demás, cualquier cosa que hagamos, todo puede salir mal, porque no estamos pasando tiempo con él. Verso 15, sigue diciendo, además de que estén con él los discípulos, para eso los llamó, para eso los escogió, para eso los designó, para estar con él, para ser enviados, para predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Mire, aquí hay que hacer una interpretación correcta también de este texto, porque si bien es cierto que en los días de Yeshua, como ya dije, hubo una gran actividad demoníaca, la verdad es que después de que Yeshua se fue, regresó al cielo, esa actividad demoníaca pues bajó mucho su intensidad. No quiere decir que hoy en día no hay actividad demoníaca. De hecho la hay porque se acerca el regreso del maestro. Pero me refiero a que no hubo ya la intensidad de actividad demoníaca después de que Yeshua se fue. Lo cual quiere decir que esto que dice Marcos 3:15 tiene que ser entendido de otra manera también. Es decir, esto no se trata de ser cazadores de demonios, esto no se trata de estar buscando dónde están los demonios o dónde está la gente endemoniada para ir a liberarlos. No, esto no se trata de eso. Yeshua no hacía eso. Recordemos que la gente venía a él, los enfermos venían a él, los endemoniados también los traían a donde él estaba. Por ahí hubo algún caso específico donde sí él fue en búsqueda de unos endemoniados en la región de Gadara, pero bueno, ese es otro tema que en su momento veremos. Pero esto no se trataba de andar cazando demonios.
¿Cómo podemos entender esto o tratar de interpretar esto? Tener autoridad. Los discípulos tenían que tener autoridad sobre aquellas cuestiones, sobre aquellos asuntos que atormentaban a las personas. Porque finalmente, ¿qué es lo que hacen los demonios? Atormentar a la gente. Entonces, hay muchas formas de tormento. El mundo vive atormentado de muchas maneras. La gente vive atormentada por muchos conflictos, por muchos problemas. Viven atormentados por enfermedades, viven atormentados por preocupaciones, por muchísimas cosas. Lo que dice acá el texto es que Yeshua seleccionó, escogió, designó a los 12 para que tuvieran autoridad sobre todas estas cosas. Es decir, ellos iban a tener autoridad, iban a poder ayudar a las personas que estuvieran bajo cualquier situación, bajo cualquier conflicto. Esto es lo que nos está diciendo. Y no debemos encasillar el texto 15 solamente en el tema de los demonios. Designó a los 12 y luego vienen a continuación los nombres de cada uno de estos 12 discípulos. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Sobre este trío en particular, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, pues hay que decir que estos 3 discípulos eran el círculo íntimo, eran los 3 discípulos más allegados a Yeshua. Dentro de estos 3, Pedro era el más cercano. Pedro era como la mano derecha de Yeshua, el que siempre estaba ahí, el principal de los discípulos. Y después de Pedro había este grupo, complementaban la tercia, los hermanos Boanerges, y después el resto del grupo. Entonces, aquí también, hermanos, hay enseñanza que tenemos que tomar en cuenta y que es en los ministerios que se desarrollan en una comunidad, siempre tiene que haber estos, como estos grupos de apoyo, siempre tiene que haber elementos cercanos a los encargados del ministerio, así como Yeshua lo hizo. Sobre el tema de estos 3, llama la atención que tenían algo en común, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué tenían en común estos 3? Vamos a ver si alguien de los que están unidos con nosotros en la transmisión nos puede decir, nos pudiera responder esta pregunta. ¿Qué tenían en común? Quizás tenían en común varias cosas, ¿no? Pero hay una cosa que se destaca, que tenían en común Pedro, Santiago o Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué era? Vamos a ver si alguien nos dice qué era lo que tenían en común estos hombres. Y no solamente que eran pescadores, que eso era algo que tenían en común, pero me refiero a otra cosa. Vamos a ver si alguien nos responde esta pregunta. ¿Qué tenían en común? Pedro era arrebatado, dice la hermana Ketita. Y con arrebatado quiere decir que era, pues, acelerado, ¿verdad? Un carácter fuerte. Aquí en México decimos de mecha corta. No sé en otras partes, porque hay hermanos que nos ven de otras regiones o de otros países incluso, y a veces quizás hay expresiones que no se entienden muy bien. Aquí en México decimos de mecha corta a una persona que se enoja muy rápidamente, que que reacciona así, pues incluso con violencia, ¿no? Muy, muy rápido se enfurece. Por eso decimos así, es de mecha corta. Pues bueno, Kefa, Pedro, era así, fácilmente se enojaba. ¿Y qué hay de los otros hermanitos? De Jacobo y de Juan.
Pues mire, Yeshua les puso Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué creen que les puso así? ¿Por qué Yeshua les habrá puesto ese nombrecito a estos hermanos? Pues no haber sido de gratis, ¿verdad? También tenían un carácter muy arrebatado, muy fuerte. Se nos narra en uno de los evangelios que cierta ocasión que iban Yeshua y sus discípulos pasando por la región de Samaria. Y entonces los samaritanos no los dejaron pasar por ahí. Y estos hermanitos le dijeron a Yeshua: Maestro, ¿quieres que ahorita hagamos una plegaria para que descienda fuego del cielo y se quemen todos estos ingratos que no nos dejaron pasar? Así era el carácter de ellos, así de fuerte. Imagínense que por algo simple y sencillo como no me dejó pasar, ya quiero matar a todo un pueblo, ¿no? Ya quiero arrasar con toda una aldea. Esto eran los hermanitos. Gracias, hermanos, por las respuestas. Tienen razón todos ustedes. Hermana Angelita, hermana Leida, hermana Poli, tienen razón. Esto era lo que tenían en común Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí sí me llama mucho la atención que Yeshua haya escogido 3 personas con un carácter tan fuerte para ser su círculo más íntimo. Y de hecho, pues ser como que los principales, quienes iban a dirigir al resto del grupo. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? ¿Por qué escoger personas de carácter fuerte para estar al frente de un grupo o estar al frente de una comunidad? Bueno, sigue diciendo los nombres: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Qué triste descripción, ¿no? De Judas el Iscariote. Digo, de algunos se da, de cada uno de los 12 discípulos, algunos se dice solamente el nombre. Recuerde usted, el nombre te da identidad, ¿sí? El nombre te identifica. Entonces por eso se dice el nombre de cada uno, pero en el caso de algunos se da una referencia. Si algún nombre se repite, bueno, se nos da la referencia. Este era el otro Jacobo, ¿no? O este era el otro. Pero qué triste la referencia de Judas. Judas, el que también le entregó. Qué triste, hermano, de veras o que digo, Judas el traidor. Judas el que hizo esto. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Nuestro nombre nos identifica, pero qué triste que alguien tenga que dar una mala referencia de nosotros para que la gente nos pueda identificar. A veces he escuchado personas que están hablando de alguien y dicen: no, si te acuerdas de fulanito. No, no me acuerdo. ¿Cuál dices? Sí, hombre, aquel que rompió el vidrio de la vecina. Sí, ya me acordé. Entonces, se imagina. Qué triste que a veces se tengan que dar malas referencias de las personas para que los puedas identificar. Pero qué bonito cuando la gente pueda dar buenas referencias tuyas y que se puedan acordar de ti por tus buenas acciones, por las cosas buenas que hiciste y no por las malas. Judas, por toda la historia, todo el mundo lo va a recordar y lo sigue recordando como el traidor, el que entregó a Yeshua. Que no nos ocurra a nosotros. Mejor que nos reconozcan y nos identifiquen por nuestras buenas acciones. Yeshua llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Bueno, continúa entonces Marcos haciendo énfasis en que Yeshua era seguido por grandes multitudes de personas en donde quiera que estuviera, en la playa, en la montaña, en la ciudad, e incluso en una casa, como ya vimos en el capítulo 2, y lo volvemos a ver aquí, en el capítulo 3. Donde quiera que él estaba, la multitud se agolpaba. Cuando sus parientes oyeron esto,
fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Sus parientes. ¿Quiénes eran sus parientes? Hay otros textos que específicamente dicen su madre y sus hermanos. Entonces, oyeron esto. ¿Qué fue lo que oyeron? Bueno, oyeron lo que estaba pasando. Oyeron que multitudes lo seguían, pero oyeron también que ya los líderes religiosos estaban en contra de Yeshua. Oyeron que ya había una conspiración para hacerle daño a Yeshua. Y entonces sus parientes quisieron, dice esta versión, hacerse cargo de él. Es decir, querían protegerlo, pero la manera en que querían protegerlo era evitar que él siguiera con su ministerio. Y esto no podía ocurrir de ninguna manera. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, fíjese, acá nos va a hablar concretamente de escribas y dice que habían descendido de Jerusalén. O sea, estaban siendo enviados ya directamente por la crema innata de las autoridades religiosas de aquel tiempo. Ya venían directo de la capital de Jerusalén. Y estos escribas que venían de Jerusalén dijeron, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Belcebú es una palabra hebrea que es más bien Baal-Zebú, que quiere decir el señor de las moscas. Eso es el significado de Baal-Zebú. Y es un término que se usaba precisamente para hacer una referencia a aquel a quien se considera, como dice esta versión, el príncipe de los demonios. Entonces dicen o acusaron a Yeshua de expulsar a los demonios en asociación con el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Bueno, todas estas cosas que dijo Yeshua, parábolas como cita Marcos, lo hace para exponer un punto lógico. Está hablando con sentido común. Yo creo que todos podemos entender perfectamente lo que el maestro quiso decir. No es lógico de ninguna manera, no tenía ningún sentido la acusación que aquellos hombres estaban haciendo. Realmente, vaya, sonaba como algo desesperado, ¿no? Como alguien, acá decimos que está dando patadas de ahogado. O sea, ya no sabían qué decir, ya no sabían qué hacer, no sabían de qué manera acusar a Yeshua. Y cuando la gente ya no tiene argumentos, se vuelve peligrosa. Cuando la gente ya no tiene cosas que decir, que como ya vimos en el evento, en el episodio del hombre de la mano seca, a esta gente religiosa ya se les habían acabado los argumentos. Y cuando la gente ya no tiene argumentos, se vuelve peligrosa. Reaccionan con violencia, reaccionan blasfemando, reaccionan levantando falsos. Entonces, tenemos que tener cuidado también con este tipo de situaciones. Cuando por alguna razón entremos en algún debate o confrontación con personas debido a la palabra del Eterno, pues hermano, ten cuidado también porque no sabes cómo puede reaccionar la otra persona.
En este caso, los escribas acusaban a Yeshua de echar fuera a los demonios con la autoridad de Satanás. Todo lo que Yeshua dijo fue para explicar lo que ustedes dicen es totalmente necio. No tiene ningún sentido que Satanás esté echando fuera a Satanás. Y pone en claro aquí en esta parábola, cuando dice la parábola del hombre fuerte, ¿no? Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Yeshua está diciendo que él ha atado a Satanás y que él está saqueando los bienes de Satanás. Entonces Yeshua lo que está diciendo de entrada es nada que ver. Satanás y yo somos enemigos, ¿sí? Yo no estoy para nada, no tengo nada que ver, así como la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, nada tiene que ver el Mashiach con el Satán, en lo absoluto. Al contrario, hay lucha entre ellos, hay rivalidad. Yeshua ha atado al Satán y por eso ha tomado autoridad sobre su casa. Y eso es lo que él está diciendo. Pero enseguida viene esta parte trascendental donde dice, en verdad os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, incluso las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. En estos versos se toca el tema que se conoce como la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hay mucho tipo de blasfemias. Rab Shaul, cuando habla de sí mismo, él dice que él fue un blasfemo. Muchos de nosotros fuimos blasfemos, pero hemos sido recibidos a misericordia y hemos sido perdonados. ¿De qué está hablando el maestro cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, dicho sea de paso, recordar nada más lo que ya hemos hablado. El Espíritu Santo es Hashem, es el Eterno, es el Padre, no es otra persona, es el Espíritu Elohim, es la presencia divina. Entonces, la presencia divina, esta manifestación del Eterno, que en todo momento estuvo con Yeshua, que Yeshua, por el poder de la presencia divina, llevaba a cabo los señales y milagros, y que en otros textos se nos dice que es la presencia divina, es decir, el Espíritu Santo, quien lleva a cabo la obra de la redención, quien convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien hace esto. Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es tan grave que no puede ser perdonado? ¿Por qué es que dijo Yeshua que esto no se va a perdonar jamás? Es simple, hermano, y es sencillo de entender. La presencia divina es entonces quien te aclara las cosas. La presencia divina es quien te está mostrando quién es Yeshua. Te dice quién es Yeshua. Te dice que es el enviado del Eterno. Te dice que es el hijo de Elohim. Te dice que tiene la autoridad del Eterno. Te dice que tienes que creer en Él. El Espíritu te convence y te dice que tú estás mal. El Espíritu es quien te hace reconocer que tú estás mal. Pero cuando todo esto ocurre, si a pesar de la obra que el Espíritu está haciendo en ti, tú tomas la decisión de negar esto, tú tomas la decisión de desobedecer al Espíritu, tú tomas la decisión de irte por otro camino, entonces no hay manera de ayudarte. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la obra
del Espíritu de Hashem se lleva a cabo en todas las personas. Estas personas, estos escribas, estos religiosos que están acusando a Yeshua, que lo están acusando de echar fuera los demonios por el poder de Satanás, ellos sabían que esto no era verdad. Lo sabían. El Espíritu del Eterno les reveló quién es Yeshua. Hermano, yo quiero que entendamos este punto. El mismo texto que estamos leyendo, Marcos 3, nos dice que los demonios reconocían quién era Yeshua. Los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían con qué poder y con qué autoridad estaba obrando Yeshua. Y si los demonios lo sabían, las personas lo sabían. Y si sabiendo una verdad tan gloriosa y maravillosa, niegas, esa es la blasfemia contra el Espíritu. Rechazar la palabra, rechazar la verdad. Una verdad que te ha sido revelada, pero por tu necedad, por tu soberbia o por lo que sea que la rechaces, ese rechazo se convierte en la blasfemia contra el Espíritu de Hashem. La blasfemia contra la presencia divina, lo cual no tiene jamás perdón. No hay manera de arreglar eso, porque tú ya fuiste convencido, tú ya recibiste la revelación, pero te negaste a aceptarla. Y ya no hay nada que se pueda hacer. A eso es a lo que se refirió el maestro cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No solamente estamos hablando de incredulidad, estamos hablando de un rechazo a la verdad, una verdad plenamente demostrada, una verdad irrefutable, que solamente por necedad, por tosudez, por soberbia, la gente se niega a aceptarlo. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, verso 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Vean, acá el texto nos aclara lo de los parientes que se menciona en el texto más anterior. Aquí sí nos aclara que eran específicamente su madre y sus hermanos. Y quedándose afuera, le mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí termina el capítulo 3 de Marcos, con este pasaje que nos habla de este desencuentro entre Yeshua y su familia. Hoy precisamente en nuestra reflexión diaria tocábamos el tema de la familia es la familia. Y hablábamos de aquel episodio donde Abraham va a rescatar a Lot, a pesar de que Lot se había portado pues no muy bien con Abraham. Y a pesar de que estaban distanciados. Sin embargo, la sangre llama y Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, porque la familia es la familia. Sin embargo, acá, en este texto que vemos de Marcos, tenemos un desencuentro familiar entre nada más y nada menos que Yeshua, su majestad Yeshua, y su familia terrenal. Esto es su madre y sus hermanos.
Y bueno, esta es la parte del desencuentro. No es que lo que diga aquí está contradiciendo lo que veíamos hoy en la reflexión, de ninguna manera, sino esta es la parte del desencuentro. En la reflexión decíamos que, bueno, no hay familia perfecta, no existen las familias perfectas. En todas las familias hay situaciones de desacuerdos, conflictos, problemas. Digo, ¿quién no se ha peleado con sus hermanos, discutido? ¿Quién no tuvo o ha tenido problemas con sus padres, conflictos? ¿Quién en algún momento incluso quizás no se distanció de alguno de sus hermanos o hasta de sus padres, ¿no? Eh, Estas cosas pasan, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias. Hasta el Eterno mismo se distanció de su pueblo Israel. Hasta carta de divorcio le dio el Eterno a la casa de Efraín, al reino del norte. Entonces, estas cosas pasan en las familias. Hay desencuentros, hay problemas, hay conflictos, ciertamente. Hay situaciones que pasan como esta, en donde ya vimos en el texto anterior que la intención de Miriam y de sus otros hijos, hermanos de Yeshua, era separar a Yeshua de su ministerio, hacerlo desistir de lo que estaba haciendo. Pero eso, hermano, hermana, eso no era correcto. Mire, vamos a tomar un texto como referencia. En cierta ocasión, Yeshua está enseñando a sus discípulos y como parte de la enseñanza que les da, les recuerda un tema que era recurrente cuando Yeshua hablaba con sus discípulos. El tema recurrente era sobre la muerte y resurrección de Yeshua. Y entonces Yeshua le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, es necesario que padezca y que muera y que resucite al tercer día. Y en una de tantas ocasiones que Yeshua dio esa enseñanza a sus discípulos, nos narra uno de los evangelios que Pedro, Kefa, le dijo, no, maestro, no permitas que tal cosa te acontezca. Y entonces Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquello que hizo Pedro, quien realmente se convirtió en un instrumento de Satanás en aquel momento, aquello que hizo Pedro era exactamente lo mismo que pretendían hacer Miriam, la mamá terrenal de Yeshua, y sus hermanos. Querían separar a Yeshua de que cumpliera con la voluntad del Padre. Querían impedir que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, hermano, cuando alguien se opone a que se cumpla la voluntad perfecta del Eterno, eso es una tarea del Satán. Satán es el adversario. Satán es el que se opone, es el que lucha contra la voluntad del Eterno, pero los creyentes no. No debemos de ser encontrados oponiéndonos o luchando. Entonces, cuando lo vemos así, ¿qué estaba haciendo Yeshua realmente? Estaba protegiendo a su familia. Esto no es un conflicto. Algunos quieren ver un conflicto. Yeshua desconoció a su mamá y a sus hermanos. No, los está protegiendo. Él los está protegiendo para que no se metan en problemas. Porque ellos no se daban cuenta que al tratar de hacer esto, estaban yendo contra la voluntad del Eterno. Entonces Yeshua, al negarse a recibirlos, realmente es un acto de misericordia. Es un acto de amor. Y esto nos enseña que a veces va a ser necesario alejarnos de nuestra familia, como Abraham lo hizo de Lot. A veces va a ser necesario alejarnos de nuestra familia como un acto de amor, como un acto de misericordia, como un acto de protección. A veces a manera de proteger a nuestra familia, tenemos que alejarnos de ellos, tenemos que retirarnos, evitar el conflicto, como decíamos hace rato. Eso era lo que estaba haciendo nuestro santo maestro Yeshua. Pero de ninguna manera él se estaba divorciando de su familia o los estaba desconociendo. De ninguna manera. Más
más adelante vamos a ver en el texto sagrado que él, estando en el Calvario, estando en el sufrimiento, desde la cruz, Yeshua todavía estaba viendo y protegiendo a su madre terrenal, Miriam, y sus hermanos, que en este momento de la historia todavía no aceptaban la realidad de quién era su hermano, de quién era Yeshua. Después lo aceptarían y creerían y se convertirían en personas muy importantes dentro del grupo de los discípulos. Pero todo tiene su tiempo y este no era todavía el momento. Este era el momento de protegerlos, de guardar distancia y de dar tiempo para que su familia pudiera llegar al conocimiento de los planes del Eterno. Y eso fue lo que hizo el Maestro. Así que, hermanos, bueno, así estamos concluyendo el día de hoy. Así estamos concluyendo con nuestro comentario del Evangelio de Marcos en su capítulo número 3. Este es la conclusión y agradecemos infinitamente al Eterno porque nos concede el poder estudiar su bendita palabra, nos concede el poder comentar, aprender acerca de este precioso Evangelio de Marcos. Así que pues ha llegado el momento de despedirnos, de despedir la transmisión. Agradecer al Padre Eterno, agradecer a todos ustedes que han estado unidos, pendientes de esta transmisión. Lean por ahí lo que nos está comentando Iván, este recordatorio de que, bueno, tenemos el canal de YouTube. Estamos ahorita regresando a las transmisiones aquí vía Facebook, pero hermanos, seguimos dándole vida al canal de YouTube. Les pedimos su ayuda a todos para que pues vayan al canal de YouTube, nos ayuden a promover el canal, como dicen por ahí, se suscriban al canal, síganlo. Y bueno, el canal ya tiene el nombre de la comunidad, Comunidad Bíblica del Mesías, así lo pueden buscar. Y bueno, Iván nos está ayudando a poco ir pasando los videos que tenemos aquí en la página de Facebook, irlos pasando todos, en algún momento quedarán todos también debidamente instalados en el canal de YouTube. Entonces, pues ayúdenos a promover el canal y a compartirlo para que las personas puedan tener acceso a estos videos que se están compartiendo en el canal. Esto es bien importante para que se siga propagando el mensaje del reino del Eterno y de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Ahí en el canal van a poder encontrar pues ya agrupadas las clases de los Shabbat, las clases de hebreo de nuestra hermana Karen, por ahí también algunas predicaciones de Shabbat. Poco a poco vamos a ir avanzando con la ayuda del cielo y con la ayuda de Iván, a quien reconocemos el esfuerzo que está haciendo. Entonces todos los demás pues ayúdenos a compartir con sus amigos, con su familia, con todo mundo el canal de YouTube. Shalom, mis amados hermanos, bendiciones. Por hoy es todo. Nos despedimos y esperamos pues vernos y escucharnos el próximo viernes al caer la tarde. Shalom, shalom y bendiciones.